Bien, ¿qué les parece si abrimos nuestra Biblia en el capítulo 8 del libro de Romanos? Yo quiero decirles de verdad que si hay un libro para mí en la Biblia que me desafía, es el libro de Romanos. Y básicamente este capítulo es algo majestuoso, tiene unas enseñanzas, wow. Romanos 8, versículos 7 al 11 vamos a leer por ahora, y al final la vamos a añadir un par más tal vez, si el tiempo nos alcanza. ¿Cuántos tienen prisa esta mañana? Levante la mano. ¿Ya? Ahí sí ninguno. Allá el hermano levantó la mano, pero para cuadrar la cámara. Gloria a Dios. La escritura nos dice, vamos a de 7 al 11 vamos a leer. Ustedes van a leer en la versión Reina Valera. El estudio que yo he hecho es en la versión de la Biblia de las Américas. Una de las cosas que les recomiendo, ya que ahora hay internet y tenemos tanta posibilidad, cuando usted no entienda bien un versículo, léalo en diferentes versiones y eso le va a dar, digamos, incluso eso es una regla de la hermenéutica, leer los pasajes paralelos. A veces es interesante cómo cambia nuestra forma de captar. No es que diga otra cosa en la palabra, pero sí nos ayuda a captar por cuestión de la diversidad en el idioma. Y como el idioma, las palabras se van moviendo, hay palabras que tienen diferentes significados, ¿cierto? Una misma palabra dicha, por ejemplo, una palabra dicha en un hospital no es lo mismo que decirla en una veterinaria. Les doy un ejemplo. La palabra pato. Si usted va a una veterinaria, ¿qué es un pato? Un animal. ¿Cómo hace el pato? No, mentiras. Pero si va a un hospital, un pato es otra cosa. Hay muchas palabras que con el tiempo se han venido moviendo y significan diferentes cosas. Entonces, yo no sé por qué estoy entrando en hermenéutica ahora. ¿Será porque es que nos está dando hambre de conocer más la palabra? ¿Cierto? Entonces, bien, las palabras, les digo, se mueven, y si se mueve una palabra como esta, como pato, que se ha movido de una cosa a otra, en estos últimos tal vez 50 años, ¿cuánto se ha podido mover las palabras en la Biblia, que ha sido escrita en un lapso de 1600 años por más de 40 diferentes personas? Es importante que entendamos esto, amén. Bien, vamos a comenzar, versículo 7 en adelante, Romanos 7, vamos a leer inicialmente hasta el 11. Dice en la versión de la Biblia de las Américas: ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, versículo 9. ¿Versículo qué? 9. Ok. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Versículo 10. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. En este pasaje encontramos un versículo que creo que marca la diferencia. Y ese versículo al cual me refiero es el versículo 9. De hecho, permítame leerles lo que dice ese mismo versículo en la traducción del lenguaje actual. Dice:
Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. Entonces, el verso 9, y permítame el atrevimiento de comenzar por la mitad del pasaje. El verso 9 nos plantea la pregunta fundamental para nuestra vida espiritual y para nuestra vida terrenal. ¿Y cuál es esa pregunta? ¿Estoy en la carne o en el espíritu? ¿Soy diferente a ese grupo de personas de los versículos 7 y 8? Ese grupo de personas que encontramos en los versículos 7 y 8 son los que los que están en la carne, ¿cierto? Porque, o más bien dicho, ¿por qué y cómo puedo estar seguro de esto? De que yo estoy, ¿en qué grupo estoy? ¿Cómo encuentro la seguridad? Yo quiero decirles que, basados en la respuesta a esta pregunta, según este texto, esa respuesta define si pertenecemos a Cristo o no. Amén. Hay aquí en este versículo 9 una separación muy notoria, de modo que no hay espacio para los tal vez. No es que yo tal vez estoy en el espíritu, no es que tal vez estoy en la carne. Amados hermanos, con Dios no hay medios hijos. Dios no tiene sobrinos, ni Cristo murió por ningún primo. Él murió para llevarnos a la misma presencia del Padre, haciéndonos hermanos en Él, coherederos del reino de Dios en Él. Él murió en la cruz para esto. Dios no envió a su Hijo para rescatar familiares. Él envió a su Hijo para adoptarnos como hijos propios suyos. Entonces, amados hermanos, estos son los dos grandes grupos de seres humanos de lo que nos habla este pasaje. Los que son hijos y los que no son hijos. Amén. Los versos 7 y 8 describen nuestra condición cuando somos solo criaturas. ¿Cuántos saben que el mundo entero es creado por Dios? Y todos somos criaturas de Dios. Pero no todos somos hijos, ¿cierto? No todos somos hijos. ¿Qué hace falta para ser hijo de Dios? Creer en Jesucristo. Creer que Él y su sacrificio es suficiente para salvarnos. Entonces, en estos versículos 7 y 8 encontramos lo que Pablo, el escritor a los romanos, llama estar en la carne. O también encontramos en el versículo 7 algo que él dice, o teniendo la mente puesta en la carne. Y lo que él dice que nos distingue cuando estamos en la carne es lo siguiente. Por favor, devuélvase un capítulo, Romanos 7, 5. Vamos a ir ahí. Seguimos en Romanos 7:5 versión. Vamos a leer la Reina Valera en este momento. Dice así la escritura: porque mientras estábamos en la carne, y ahí hay una coma, paramos, ¿cierto? Tenemos que parar porque hay una coma. No vamos a seguir derecho y olvidarnos de que algún día estuvimos en la carne. ¿Cuántos aquí estuvimos en la carne alguna vez? Bienvenidos al club. Todos alguna vez estuvimos en la carne. ¿Y esto qué quiere decir, hermanos amados? Tiempo pasado. Pero ¿qué hacíamos cuando estábamos en la carne? Las pasiones pecaminosas que eran por la ley y obraban en nuestros miembros, llevando ¿qué? Fruto de muerte. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto de muerte. Ahora, no morimos antes físicamente, pero estábamos muertos en delitos y pecados. Vivíamos en la carne. Ahora, también en este pasaje encontramos frases
Y la frase es la siguiente, también en el versículo 7, cuando tenemos la mente puesta, los que piensan en la carne. Así que este es un conjunto de cosas que son muy similares y que de alguna manera traen una separación, una distancia entre nosotros y Dios. Y voy a volver a decirlas. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que nosotros éramos enemigos de Dios. El que está pensando en la carne, el que vive en la carne, ¿qué es? Se hace hostil, se hace enemigo de Dios, se hace contrario a Dios. Y el verso 7 en la segunda parte dice que esta persona no puede someterse a la ley de Dios. No puede someterse a Dios. Esto nos demuestra cuán profunda es nuestra corrupción y nuestra rebelión cuando estamos en la carne. Y el verso 8 remata diciendo que no podemos agradar a Dios cuando estamos en la carne. Ahora, ¿quién quiere estar en la carne hoy? Ninguno de nosotros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esa es nuestra condición, o era nuestra condición. Y creo sin temor a exagerar, que podemos llamar a esto una angustiosa situación, una terrible situación. Y yo quiero darle gracias a Dios en este momento, porque Él nos ha permitido hoy ver algo. ¿Y qué es? Que hay una dificultad terrible, de que hay una necesidad imperiosa, y que muchas personas hoy, personas incluso que amamos y conocemos, están en esa condición terrible, separados, sin poder agradar a Dios y haciéndose enemigos de Dios por desconocer esto que para la gloria de Dios, digo, hoy usted y yo conocemos que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte por su Santo Espíritu, que Cristo el Señor ha pagado por nosotros. Amén. Entonces, esto es nuestra identidad cuando estamos en la carne, cuando somos meramente humanos sin conocimiento de la palabra de Dios. Para ampliar un poco más esto y para que quede un poco más claro este término, les invito a que me acompañen rápidamente al Evangelio según San Juan capítulo 3 versículo 6. Y yo creo que ustedes conocen esta historia, pero voy a leer solamente un versículo. Dice la escritura ahí, 3:6 del Evangelio según San Juan. Dice la escritura ahí que Jesús está hablando con un hombre muy conocedor de la palabra que se llamaba Nicodemo. Y él asegura algo que a nosotros nos da mucha más luz en cuanto a lo que es nuestra conversación o nuestro mensaje en esta mañana. Nos da mucha más luz. Porque Jesús dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esto significa que hay una necesidad de nacer del Espíritu. Yo les pido en el nombre de Jesús a todos los aquí presentes, sean niños, sean jóvenes, sean mayores, no cierren su corazón a esto. Porque creo que esta frase es fundamental para su vida. Porque esta frase creo que es fundamental para su eternidad. Algunos dicen, a mí me da igual, si me muero ahora, me voy para donde sea, no importa. Porque creen que la vida va a ser igual. Por la ignorancia que hay en algunos corazones y la rebelión a la palabra, no quieren aceptar esto. Que lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y eso marca la gran diferencia. Eso marca una grandísima diferencia. Por eso es importante que hoy salgamos de aquí completamente seguros de que hemos nacido de nuevo. Nadie ha comprado la vida aquí. Nadie tiene un seguro de vida, esos que venden, claro, eso es fácil. Pero el seguro de vida, el genuino seguro de vida, el verdadero seguro de vida, el único seguro de vida verdadero se llama Jesucristo morando en tu vida. Amén. Entonces, la pregunta también sería, si nosotros realmente somos cristianos, si creemos que lo somos, ¿qué hay de diferente en nosotros? ¿Por qué podemos decir que hemos nacido de nuevo? ¿Vivimos de qué manera? ¿Igual que el mundo?
o vivimos diferente. ¿Qué hay de diferente en ti? Ahora veamos algo importante en este mismo versículo 9, que es la base de nuestra palabra o nuestro mensaje en este día. Ese verso comienza, el verso 9 comienza diciendo: sin embargo vosotros. Esto debe decirnos algo. Ya saben que me gusta partir los versículos en pedacitos. Entonces aquí dice: sin embargo vosotros. Así que esto significa que hay un grupo de personas que son diferentes de aquellos que son descritos en los versículos 7 y 8, ¿cierto? En el 9 dice: sin embargo vosotros, cambiando a otro grupo. ¿Y cuál es ese grupo? Aquellos que son verdaderos cristianos. Entonces aquí aprendemos lo que significa ser un cristiano y qué diferencia hay en ser o cómo vive un cristiano. ¿Saben? Creo que es un gran reto para nosotros hoy. Es un grandísimo reto para nosotros hoy este mensaje. ¿Usted se imagina que vinieran con nosotros todos nuestros familiares inconversos y escucharan cuál es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? ¿Qué piensan ustedes que notarían? ¿Qué dirían de nosotros? ¿Que somos cristianos o que no somos cristianos? Así que, si usted se está preguntando qué es un cristiano, escuche atentamente lo que la palabra de Dios dice. Primero que todo, ¿qué no es un cristiano? Para que no estemos engañándonos a nosotros mismos. No es la familia en la que uno creció o nació. ¿Cierto que no? No se trata de que si fui bautizado o no. No se trata de que si hemos ido a la escuela cristiana o no. ¿Cierto que no? No se trata de que fuimos a una iglesia o a otra. No se trata de eso. La doctrina es importante, la sana doctrina es importante. ¿Cuántos saben eso? Pero la sana doctrina no determina que yo sea cristiano. Porque yo puedo ir a la mejor iglesia que existe en la tierra, donde se predica el genuino y puro evangelio, pero si yo no lo recibo, no soy cristiano. Amén. Claro que marca una diferencia en la doctrina, porque el aprendizaje, ¿qué vamos a aprender? Eso nos va a ayudar de forma importante, pero eso no en ninguna manera determina si yo soy o no soy cristiano. No se trata de que si la abuelita ora por usted. No, no se trata de eso. No se trata de que si la abuelita le pone los mensajes mientras usted llega. Yo conocí una abuelita que el nieto llegaba borracho los fines de semana y ella lo único que hacía era ponerle una prédica ahí al pie para que el niño durmiera. O sea, quería arrullar al niño con una prédica. Y creía que eso traía efecto a su vida. ¿Y cómo iba a poder hacerlo si no tenía capacidad? Ni siquiera se escuchaba la palabra. Entonces tenemos que tener claro qué es lo que nosotros realmente somos, si somos o no cristianos. ¿Qué es el cristiano? ¿Qué te hace diferentes? ¿Qué es lo que marca? ¿Qué clase de cristiano es el que está hablando aquí Pablo? Ahora, ¿cómo son realmente los cristianos verdaderos? Si tomamos los versículos 9 al 11, Pablo describe algunas formas o dice algunas formas en las que nosotros no somos como el mundo. O sea, aquellos que están, el mundo está en la carne, ¿cierto? Aquí Pablo nos va a enseñar algunas cosas con referencia a la diferencia entre lo que nosotros somos y los que viven en la carne. Pero también vamos a ver una similitud que tenemos con la carne, con el mundo. ¿Tenemos similitud con el mundo? ¿Sí o no? Vamos a ver si sí o no, ahorita lo vamos a descubrir. Entonces, si eres cristiano, aprenda usted aquí, hermano, realmente, ¿quién es usted? ¿Sabe? Aunque me gustaría bromear un poco ahorita con esto, pues no puedo porque este es un tema muy serio. Este tema realmente es un tema muy, muy serio. Y lo que voy a decirles son verdades sobre usted mismo que tal vez le quiten el aliento o el aire o el ánimo.
Yo le quiero sugerir que le pida a Dios que le ayude a sentir lo maravilloso de lo que es ser confrontado con la palabra de Dios y que después esto sea notorio en nuestra vida diaria. Amén. Si usted dice, bueno, sí, pero es que yo aún no soy cristiano, pues yo le pido, le animo a que escuche bien para que usted pueda llegar a ser un cristiano. Porque estas cosas que estoy a punto de describir se hacen verdad en nosotros cuando la oímos. ¿Por qué? La oímos con fe. Cuando la oímos con fe se hace realidad en nuestras vidas. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Entonces oro que Dios traiga, o que Dios, si usted no es cristiano, le traiga hoy amorosamente, tiernamente y libremente, para que usted pueda ver y dar la bienvenida y abrazar a Cristo a través de su palabra. Entonces, ¿por qué eres diferente? Porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Observemos en el versículo 9 una vez más. Aquí hay una razón por la que sigo comenzando en el versículo 9 y se van a dar cuenta cuál es esa razón. Dice el versículo 9, lo voy a retomar. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios, ¿qué dice ahí? Mora, habita en vosotros. La palabra morar y habitar es sinónimo, significan lo mismo. Esta es la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. No es meramente un asunto de las ideas diferentes. No es que porque algunos dicen, no, es que si usted no habla en lenguas, usted no es cristiano. Yo les pregunto, ¿dónde dice eso en la Biblia? En ninguna parte dice eso. Dice que será una señal, pero bueno, no vamos a entrar en ahí porque nos enredamos, pero una señal ¿para quiénes y para qué tiempo? Y miremos las cosas de verdad. Entonces, no es una cuestión de ideas diferentes. No es una cuestión de que a mí me gusta más alabar con los brazos levantados o sin levantar los brazos. No es una cuestión de que si yo oro con los ojos cerrados. No es una cuestión de que si yo guardo el sábado o no guardo el sábado. No se trata de eso. La palabra, entonces, que les hice notar es la palabra habitar o morar. Y esa palabra es muy importante. ¿Por qué? Porque habitar es más que estar en un lugar por un tiempo. Habitar es más que ir de compras, de vacaciones, visitar un familiar por unas semanas. Eso no es habitar, eso es visitar, ¿cierto? O no es que yo habito en un avión, porque tal vez volamos en un avión unas horas, pero después estamos en un lugar donde habitamos. Entonces no es que yo estoy aquí o estoy allá por un tiempo. La palabra habita es la palabra oikem, que viene de la palabra oikos en griego, que significa casa. ¿Ok? Entonces, esto implica que cuando hablamos de que el Espíritu mora en nosotros, esto implica que Él ha tomado residencia en nosotros. Esto implica que el Espíritu de Dios no está de paso en nuestra vida, que Él habita en nosotros. ¿Cuántos tienen sueño? Ya levanten la mano. Él habita en nosotros. Y a veces nosotros decimos, pero yo con lo feo que soy, yo con lo malo que he sido, ¿cómo es posible que el Espíritu Santo pueda habitar en mí? Pues eso es parte del amor maravilloso de Dios. Amén. Entonces, cuando el Espíritu habita en nosotros, esto significa, o alguien habita en nuestra casa, esto significa una cercanía con esa persona, significa una familiaridad con esa persona, y eso significa que hay una influencia de esa persona en nuestras vidas. Si alguien hace de su casa su hogar, él estará mucho más cerca de usted, ¿cierto? Se hará familiar con usted y usted se hará familiar con él. Y repito, y tendrá una influencia en la manera en que usted vive.
Mire, les pongo un ejemplo muy práctico y algunos de ustedes, la mayoría aquí lo conocen. Los que están casados. ¿Cómo es cuando uno se casa bueno, y uno comienza a vivir con esa persona? Y uno dice, wow, y los demás lo miran a uno y dice, esa señora tan bonita se casó con ese tipo tan feo. Eso me pasó a mí. Y nos vemos tan diferentes, ¿cierto? Que hay parejas que somos totalmente diferentes, ¿cierto? Diferentes. Pero cuando pasa el tiempo y uno los ve caminar juntos, después de los años, y ya así es como mi esposa y yo nos miramos y ya sabemos, entendemos algunas cosas. Ella sabe cuando yo estoy más contento que cuando estoy menos contento, solo con una mirada. Así es con el Espíritu Santo. Cuando Él mora en nosotros, la influencia se va a notar. Él va a comenzar a guiar. Entonces Él habita en nosotros. Así que vemos la influencia del esposo con la esposa, y me repito en esto, pero entendamos algo, amados hermanos. La influencia del Espíritu Santo cuando está en una persona se manifiesta de una mayor forma. Y hay cambios en la vida de la persona. Y yo creo que como cristianos debemos conocer estas cosas. El Espíritu de Dios habita en nosotros. Él hace su hogar en nosotros. O sea, amados hermanos, también es algo importante entender lo siguiente. Si no nos estamos volviendo familiares con el Espíritu Santo y teniendo comunión con Él y siendo influenciados por Él, algo está profundamente mal en nuestras vidas. Amén. Si Dios está en nuestras vidas, eso se tiene que notar. Ya me han escuchado decir esto muchas veces. Y aquí hay una familia que nos conoce a nosotros hace muchos años y creo que ya está cansada de escucharme a mí decir lo mismo. Pero eso se va a notar. Es como cuando uno es muy rico, eso se nota. ¿Sí o no? Bueno, pues así es que el Señor se nota en nuestra vida. Ahora, yo les pido, como el ruego de Pablo, no contristéis al Espíritu Santo, no ignoréis al Espíritu Santo, no lo resistan. Jesús ha sido maravillosamente generoso con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué ha sido generoso con nosotros? Porque qué mejor regalo pudo darnos Cristo resucitado. Ese Cristo resucitado, qué mejor regalo nos ha podido dar que dejar a su Santo Espíritu con nosotros, que enviar al Santo Espíritu a morar con nosotros. Pero no solamente mora en nosotros, vamos a seguir leyendo. Entonces vemos esta cosa como la primero que Pablo nos enseña. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y él sigue diciendo en el versículo 9, porque vosotros tenéis el Espíritu de Cristo. Y entonces al principio del verso 10 también dice, Cristo está en vosotros. Él habla sobre los cristianos en diferentes maneras, pero siempre pegándonos o uniéndonos al Espíritu de Cristo. De modo que la primera cosa que aquí podemos resaltar acerca de los cristianos, para que sean diferentes de aquellos que están en la carne, es que somos personas habitadas por el Espíritu Santo. Y lo dice de tres maneras. En el versículo 9, en la parte segunda dice, el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y la segunda manera lo dice, vosotros tenéis el Espíritu de Cristo, también en el versículo 9, y en el versículo 10 dice que Cristo está en vosotros. Así que hay un cambio de nombres aquí, pero cada uno de esos nombres es algo maravilloso, es como un tesoro. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo y Cristo morando en nosotros. Yo repito estas cosas y acostumbro a veces ponerme repetitivo con ciertas frases. Ya sé que ustedes comienzan a mirarme mal por eso, pero no importa, es que quiero que se quede grabado eso en sus corazones. Que ustedes no olviden estas frases. Cristo está morando en nosotros, el Espíritu de Cristo mora en nosotros, pero también dice que tenemos al Espíritu de Cristo. Así que
Todas estas referencias esencialmente es a la misma presencia de Cristo en nuestras vidas por medio de su Espíritu. El Espíritu es igualmente el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios y Jesús Cristo en nosotros. Y el Espíritu comunica tanto de Cristo. Por eso repito esto tanto, porque quiero llegar a este punto. Y es el siguiente: si el Espíritu está tan presente en nosotros y es el Espíritu de Cristo, podríamos decir que Cristo mismo está presente en nosotros y está morando en nosotros. Amén. Ahora, escuchen la manera en que, vamos por favor al Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 16 al 18, para que veamos la manera en que Jesús lo dijo mientras estaba en la tierra. Juan 14, 16 al 18. Y también vamos a notar ahí cómo el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces Pablo nos ha dicho cómo funciona, pero mire ahora quién nos lo va a decir. Cristo mismo dice: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, para que esté con nosotros. Y es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis. ¿Por qué? Porque está con nosotros, ¿cierto? Porque mora en vos, pero vosotros sí le conocéis porque mora. Y aquí está la palabra, la misma palabra es habita, habitar, ¿ok? Koinen, que viene de la palabra oikos, que significa casa. Habita con vosotros, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y miren lo que el Señor Jesús mismo luego dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Se da cuenta cómo Jesús mismo describe lo mismo que Pablo nos ha dicho? Para Pablo y para Cristo esto es la verdad. ¿Ven lo que dice el verso 16? Él os dará otro consolador, el Espíritu de verdad. Entonces en el versículo 17 sugiere que el Espíritu es uno con Él. Aquí está diciendo que Él vendrá a nosotros. ¿Y de qué forma va a venir el Señor Jesús a nosotros? Por su Espíritu. Escuchen esto, hermanos. El Espíritu Santo ha llegado a expandir y completar la obra de Cristo. ¿Cómo es eso? Debido a lo siguiente: Cristo, si Cristo se hubiera quedado en la tierra predicando el Evangelio, tendría hoy 2000 años predicando el Evangelio y todavía no había alcanzado a tanta gente. Pero por medio del Espíritu de Cristo, por medio del Santo Espíritu, la palabra de Dios viene a morar en nuestra vida. Y porque Él es Espíritu, puede estar con todos nosotros hoy y con todas las iglesias en este país y con todas las iglesias de este continente y con todas las iglesias de los 5 continentes, porque Él es Espíritu. Él puede estar en todas partes. Él está presente aquí y está presente en todas las otras partes. Así que, amados hermanos, entendamos esto. El Espíritu de Cristo ha traído a nuestras vidas. Yo quisiera pedirles que por favor atiendan en los autos. El Espíritu de Cristo ha traído a nuestras vidas a Cristo mismo. ¿Entendemos eso? ¿Algún auto que está sonando? Ya no. Gracias, Señor. Entonces, este es el punto central, amados hermanos. Él dice: yo estoy con vosotros ahora, pero yo estaré en vosotros luego que regrese a mi Padre y envíe el Espíritu de verdad. Y en el versículo 18 Él habla explícitamente sobre sí mismo. Y Él dice: no os dejaré huérfanos. ¿Ven la unión de Cristo con el Espíritu? ¿Pueden palpar la unión de Cristo con el Espíritu? ¿Pueden entender por qué acabo de asegurar que Cristo mismo está en nosotros? Lo podemos entender, gloria a Dios. Así que de modo que para Jesús y para Pablo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es uno con el Espíritu de Cristo.
y comunica hacia que el Espíritu de Cristo está en nosotros y Cristo mismo está en nosotros. Ya sé que a veces suena trabalengua, pero es importante que lo entendamos. Así que, amados hermanos, en este pasaje existen tesoros que usted debe escudriñar y que debe pedirle a Dios revelación más y más. Entonces debe sopesar todo esto que Dios le está dando y yo le invito a que se goce al descubrir las verdades que Dios tiene para usted en el estudio de la palabra, porque no debemos alejarnos del Señor. De hecho, Él nunca está lejos. Él dijo: estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Cuánto le creen al Señor? Él dijo: estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esa es la primera cosa que nos hace diferentes de aquellos que viven en la carne. El Espíritu de Dios mora en ti, tú tienes el Espíritu de Cristo y Cristo está en ti. Aquí entonces veamos algo más que nos hace diferentes nos hace diferentes de los que viven en la carne. Versículo 9 nos sigue diciendo: pero más vosotros estáis en el Espíritu. Note esto cuidadosamente. No dice el Espíritu está en vosotros, sino estáis en el Espíritu. ¿Ven la diferencia? Y esto es lo que nos distingue de aquellos que están en la carne. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. ¿Qué significa estáis en el Espíritu? Significa que estás en el dominio y bajo el dominio del Espíritu Santo, bajo el poder del Espíritu Santo. Significa que el Espíritu Santo es la mayor influencia en nuestras vidas. Es la influencia decisiva, quien determina nuestras vidas. No digo que sea la única influencia, porque no es verdad. Hay otras influencias, porque el Espíritu tiene enemigos, tiene competidores. ¿Para qué? Para lograr vivir en nosotros. ¿Lo entendemos? ¿Y quiénes son esos? Ok. Quiero decirles aparte de esto: el estar en el Espíritu es salir del poder de la oscuridad al poder de Dios. Hechos 26:18 dice lo siguiente: el Señor, cuando se revela a Pablo, le dice para qué es que Él se revela, y le dice para qué Él lo ha traído. Hechos 26:18 dice: para que abra sus ojos a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz. Para eso es llamado Pablo, para que predique el Evangelio y el Evangelio nos saque de tinieblas a su luz admirable. Y luego termina diciendo para que abra sus ojos, y también al final dice: y lo saque ¿de qué? Del dominio de Satanás al dominio de Dios. Vamos a dejar ahí, hasta ahí ese versículo. Estar en la carne, esto es lo que dice Pablo de aquellos que no tienen al Espíritu. El estar en la carne, amados hermanos, es estar atados a la carne, es estar bajo el dominio y la cautividad de la carne, por lo que no podemos someternos a la ley de Dios y no podemos agradar a Dios. Uno a veces piensa: pero ¿cómo puede ser que este hermano que yo conozco, que lleva tantos años, y uno le dice: pero es así, por favor hágalo así, la palabra dice que es así? Y solamente le dicen a uno: sí, hermano, yo sé. Pero no pueden someterse a Dios y por lo tanto no pueden agradar a Dios. Nosotros a veces tenemos dificultades con familiares, hijos o amigos, y nos preguntamos: ¿cómo es que no puede someterse a Dios? ¿Cómo es que no puede agradar a Dios? Porque su pensamiento está en las cosas de la carne, aunque venga a la iglesia. Amén. Entonces, el Espíritu Santo dice: no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Mire, Él lo asegura. Así que
yo lo tomo como por entendido que el Espíritu de Cristo ha roto el dominio de la carne y ahora es quien tiene la rienda de nuestras vidas. Estamos en sus manos, no en las manos de la carne. Yo les pregunto, hermanos amados, ¿habrá un mejor guía para nuestra vida que el mismo Santo Espíritu? Ok, sigamos en el verso 9. Pablo conecta aquí estas verdades de la misma manera, de la siguiente manera. ¿Estáis en el Espíritu? Sí, ustedes también tienen ese sí ahí en sus Biblias. ¿Estáis en el Espíritu? Sí. ¿Qué significa ese sí? Esto es un condicionante. Si en verdad el Espíritu de Dios habita, mora, vive en ti, vive en vosotros. En otras palabras, el Espíritu nos libera y toma dominio sobre nosotros desde dentro de nosotros. Él habita en ti. Si Él habita en ti, tú estás en Él, en su dominio y bajo su influencia. Esto es precioso porque nos llama a pensar toda la transformación interna que nos hace libres si estamos en Cristo y si estamos al servicio de Cristo. Mire, el Espíritu Santo, algunos creen que el Espíritu Santo es como una niñera, una niñera que cuida a un niño. Pues obviamente una niñera cuida a niños, tremenda revelación, ¿no? Así que, ¿cuánto han visto ustedes? ¿Han visto ustedes una niñera cuidando a un niño inquieto? Esa niñera, o incluso uno como papá cuando están chiquitos estos bichos, ¿uno qué hace? Corra que no se vaya a golpear, venga por acá, no se suba ahí, no coja eso, suelte eso, se va a caer, se va a matar. Y nosotros desesperados por esos muchachos. Y a veces creemos que el Espíritu Santo es así. Señor, guíame porque yo voy a cerrar los ojos y atravesar la calle, tú me tienes que cuidar. No, si entendemos lo que hemos leído hasta hoy, la palabra del Señor nos dice que Él mora en nosotros. Él está dentro trabajando haciendo un nuevo corazón y mente, conformándonos nuestra mente y nuestra vida a Cristo, a la imagen de Cristo, pero lo hace desde adentro. Amén. De modo que nosotros nos deleitamos en hacer lo que Él manda si es que queremos servir a Dios. Esto es una de las grandes evidencias de que Él está en nosotros, que tenemos gozo cuando el Señor nos habla y que obedecemos. Filipenses 1:6 dice, ¿qué? ¿No se lo han aprendido? ¿Cómo? No, hable seguro si va a hablar, mano. Estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué hará? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Diga gloria a Dios por su Santo Espíritu. Gloria a Dios por su Santo Espíritu, que no está atajándonos por ahí, está haciéndolo desde adentro para cambiar desde adentro de nosotros. Amén. Hay otra cosa más que puedo decir sobre este versículo. Dice también, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Eso es el final del versículo, ¿cierto? Si en verdad tienes el Espíritu de Cristo, pues entonces perteneces a Él. De modo que como cristianos deberíamos pensar de nosotros. ¿Qué deberíamos de pensar de nosotros? Que debíamos estar orgullosos de algo, que nosotros somos la posesión de Cristo, de que nosotros pertenecemos a Cristo. ¿En qué sentido somos posesión de Cristo? Pablo conecta las ideas de habitar y posesión en Primera de Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20. Dios santo, no voy a alcanzar a predicar todo lo que quiero, ya se me está acabando el tiempo. O sea que Primera de Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20. Mire lo que dice ahí para que nos aclaremos en cuanto a lo que es posesión y lo que es propiedad. Dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y ahí hay una coma, paramos. ¿Qué significa que somos templo del Espíritu Santo? Que Él vive, que Él ha hecho posesión de nosotros.
Dice que sois cuerpo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. O sea, no nos mandamos solitos, hermano. Así algún hermano diga, a mí no me diga nada, yo no escucho a nadie, a mí me habla el Señor, a mí nadie me venga a decir cómo vivir. Algunos hay de esos. ¿Cuántos conocen de esos? ¿Conocen alguno así? ¿O se reconoce así? Entonces, ¿en qué sentido ahora somos comprados? Versículo 20. Miren este versículo. ¿Será que nos deja claras las cosas? Pues por precio habéis sido comprados. ¿Por cuál precio? ¿Cómo? Al precio de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Por precio hemos sido comprados. Por tanto, o sea, porque habéis sido comprados, ¿qué dice ahí? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, le pertenecen a Dios, hermanos. No nos mandamos solitos. ¿Para cuántos esto es una noticia? Aquí Pablo describe dos maneras en las que Cristo nos hace suyos y compra la habitación nuestra. Ahora, hubo un tiempo, en los años muy antiguos, yo no estaba ahí, les aseguro, pero hace muchísimos años, y la gente hacía lo siguiente para tener una tierra. ¿Qué hacían? Se iban bien lejos, se iban muy lejos, y ahí, como hoy en día se llama invasión, pero es que eso sí es una invasión. En esos tiempos no, la gente se iba por allá a las montañas y comenzaba y hacía su parcela y deshiervaba su parcela y después terminaba siendo suya porque la había poseído, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Así pasaba antes. Incluso hay películas de los Estados Unidos que la gente salía en un caballo por allá a correr como locos, y dele y dele, hasta que iba por allá lejos y ya eso le pertenecía porque hacía ¿qué? Habitaba esa tierra, poseía esa tierra. Y luego, después también hay otra forma de tener tierra y es comprándola, ¿no? Entonces, mire, Cristo ha hecho las dos cosas. No sois de vosotros mismos, pues por precio habéis sido comprados. Y sois el templo del Espíritu Santo. Hemos sido habitados y hemos sido comprados. Dios ha hecho las cosas completas. Y luego decimos entonces, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Así que Cristo está en nosotros. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor, porque Cristo vive en mí? Él nos habita. Y luego Él se muda a vivir con nosotros. Maravilloso cuando el Espíritu ahora mora en nosotros. No vivía ahí porque antes vivíamos en la carne, pero ahora viene a vivir en nuestra casa, en este templo. Y el Espíritu Santo no viene solo, ¿sabe? El día que el Espíritu Santo llega a una vida, viene con todo y su trasteo. ¿Sí? ¿Y sabe cuál es ese trasteo del Espíritu Santo? Sus frutos. Él viene con amor. Él viene con gozo, con paz, con paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y dice, contra tales cosas no hay ley. Ya no estamos bajo la ley de ninguna ley. Ni la ley pasada, ni tampoco la ley de la carne. Ahora somos libres. Ahora, si eres cristiano, no estás solo. Tú perteneces a Cristo. Somos habitados por Cristo, estamos bajo el dominio de Cristo y somos la posesión de Cristo. Y aquí también hay tesoros que podamos examinar y que para que también te goces y estudies. Uno de los principales tesoros en la mente de Pablo parece ser la absoluta seguridad de que esto esto es posible aún, esa seguridad es posible aún frente a la misma muerte. Frente a la misma muerte tenemos victoria. Escuche esto. Cristo cuida de los suyos, ¿cierto que sí? Él no nos compró para perdernos, Él nos compró para tenernos y mantenernos. El interés de aquí del escritor de Pablo por la materia puede verse en los dos últimos puntos. Yo dije que íbamos a ver algunos puntos en lo que somos como cristianos diferentes, pero también alguna cosa que iba a ser en la que somos también iguales al mundo. ¿Cierto que lo dije o no? ¿Sí se acuerdan?
Los que no se acuerdan, vamos a ver, la próxima vez vamos a traer unas pastillas para la buena memoria. ¿Ok? Yo me tomé unas espectaculares, buenísimas, de verdad. Unas pastillas para la memoria infalibles. Se las voy a recomendar. No me acuerdo cómo se llaman, pero se las voy a recomendar. ¿Ok? Entonces, los cristianos somos como el resto del mundo o el resto de la humanidad en una forma. ¿Y cuál es? Dice el versículo 10: y si Cristo está en vosotros, ¿qué más dice? Aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado. Esa primera parte nos muestra algo. Aquí hay un punto de similitud con la humanidad. Eso significa que en esta era nuestros cuerpos permanecen mortales. ¿Cierto que sí, que nos vamos a morir algún día? Si es que Cristo no viene antes. O sea, vamos a morir. Y moriremos incluso siendo habitados por Cristo, porque el cuerpo va a morir. En otras palabras, la redención la redención significa el hecho de que Cristo murió por nosotros y nos va a redimir. Ustedes saben redimir, ¿cierto? Cada rato redimen bonos y cosas así. O sea, van y presentan y dicen: yo no tenía, pero ahora tengo. Cristo ahora tiene derecho sobre nosotros. Entonces, pero la redención, esa compra que el Señor ha hecho, ocurre por etapas. Y la redención de nuestros cuerpos no ocurre en esta era. Esperamos, dice el verso 23 de Romanos 8, por la redención de nuestros cuerpos. Se lo voy a leer rápidamente. Y aquí hablando de la creación dice: y no solamente la creación, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. ¿Qué significa las primicias del Espíritu? Las primicias, hemos sido bendecidos con algo maravilloso. Ha llegado una noticia espectacular a nuestra vida. ¿Cuál es? Cristo vive en nosotros por su Espíritu. Amén. Entonces, aún nosotros mismos, las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior. ¿Se da cuenta que no es en nuestra fuerza? El trabajo del Espíritu Santo nos hace gemir en nuestro interior. La Escritura dice que gemimos con gemidos indecibles, o sea, no comprensibles. ¿Y qué es lo que hace desde nuestro interior? Estamos gimiendo, ¿para qué? Aguardando, esperando, ansiosamente. ¿Cuántos están ansiosos por ese día? Algunos lo disimulan muy bien. Bueno, ansiosamente la adopción como hijos, no como sobrinos, no como primos, sino como hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Este cuerpo se va a morir, pero un día ese cuerpo será resucitado y transformado y estaremos con Él. Amén. Así que los cuerpos sirven tanto, los cuerpos de aquellos que no tienen a Cristo, sirven tanto como el de un muerto, porque son parte de una humanidad pecadora y caída. Así nos parecemos al resto de la humanidad. Moriremos como todos, ¿cierto que sí? Pero hay otras dos cosas que yo quiero tomar y ya rápidamente. Otra diferencia, veamos el versículo 10. El Espíritu está vivo a causa de ¿qué? De la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia. A ver, nosotros somos justificados. ¿Por quién? ¿Y cómo sucede eso? Yo soy justificado, qué chévere, pero algún día tendremos que estudiar. Algún día tendremos que estudiar qué es justificación. Eso lo estudiaremos cuando hagamos una serie que se va a llamar Conociendo nuestra salvación. La palabra justificar en el original, bueno, yo no hablo griego, apenas maltrato el español, pero les voy a decir cómo se llama eso. La palabra es dikaio, que se llama justicia. Y dikaios es ser justificados. ¿Y cómo es que somos justificados? Cuando Cristo dice: bueno, ya listo, mi hijo, usted metió la pata, pero yo me hago culpable, yo me hago responsable, yo pago el precio.
yo me pongo. Él es nuestro sustituto. Nosotros debíamos ir a la cruz, pero Él fue por nosotros. Amén. Son dos temas, pero sigamos adelante. Entonces, sí, hermanos, el cuerpo es mortal y destinado a morir, pero dos cosas lo hacen distinto de nuestro espíritu: el regalo de la justicia y la presencia de Cristo. Esto lo encontramos, estas dos cosas las encontramos en el verso 10. Mire, leámoslo otra vez. Si Cristo está en vosotros, recuerden si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, porque ¿por qué mueren los cuerpos? La muerte vino, ¿por qué? Por consecuencia del pecado. ¿De quién? ¿Suya? Sí, pero sobre todo, pero inicialmente de Adán, porque por un hombre entró el pecado al mundo, dice la Escritura, ¿ok? Si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está ¿qué? Vivo a causa de la justificación. El regalo de justicia fue afirmado en la cruz. Ahí obtiene Cristo nuestra vida, y la presencia de Cristo en nosotros nos da el permiso, nos aplica a la vida como una experiencia ahora y para siempre. Entonces el cuerpo va a morir, pero nosotros, nuestras almas, nunca. ¿Por qué? Porque Él habita en nosotros, porque Él nos ha comprado a precio de sangre, porque Él nos ha justificado, porque Él y solamente Él. No hay nada en nosotros, no hay mérito en usted y en mí, solamente Cristo. Y Él morando en nosotros a través de su Santo Espíritu, predicando, trabajando dentro de nuestro ser. ¿Para qué? Para parecernos más a Él. Gloria a Dios. Así que estamos justificados, hermano. Ahora está vivo para Dios en Cristo. Eso dice Romanos 6:11. Así también vosotros, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y nosotros no podemos entonces morir jamás. La perfección de Cristo en nuestro lugar y la presencia de Cristo dentro de nuestro ser afirma nuestra eternidad. O sea, existiremos para siempre para la gloria de Dios. Así que esto nos deja una última diferencia entre cristianos y los que están en la carne. Vamos a ir rápidamente. Voy a enumerar rápidamente lo que ya hemos visto. ¿Seguro que aguantan otros 5 minutos? Ok, entonces retomamos. El Espíritu mora en ti, ¿cierto? Estás en el dominio del Espíritu, perteneces a Cristo. Tu espíritu está vivo a causa ¿de qué? De la justificación, de la justicia y también de la presencia de Cristo. Ahora, como si fuera poco, si mueres y tu espíritu viviente se separa de tu cuerpo mortal por un tiempo, la separación no será para siempre. Versículo 11. Miren esto. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, ¿el espíritu de quién está hablando ahí? De Dios. Porque dice si el espíritu de aquel que resucitó, ¿a quién? A Jesús. De entre los muertos mora, habita, vive hoy en usted, ese mismo espíritu que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, aquí hay una coma, ese mismo espíritu, no ningún otro, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Gloria a Dios. Así que aunque la redención ocurre por etapas, las etapas vendrán, hermanos. No tengan prisa, tranquilos, Dios sabe su tiempo y el tiempo de Dios es perfecto. Ese es el punto, mis amados. Tu resurrección es tan cierta como la resurrección de Cristo, porque quien resucitó a Cristo también te resucitará a ti, si es que el Espíritu de Cristo vive en ti. Porque el Espíritu que lo levantó de los muertos habita en nosotros. Dios no creó cuerpos para tirarlos y Cristo no compró el cuerpo para tirarlo. Nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y tal como Jesús levantó el templo de su propio cuerpo en 3 días, Él nos levantará y vivirá en nosotros por siempre y para siempre.
Último versículo, para que ahora sí ya no me mire mal. Versículo 12. Así que hermanos, coma. ¿Estamos entre hermanos aquí, sí o no? Gloria a Dios. ¿Y por qué somos hermanos? Porque Cristo mora en nosotros. Ok. Así que hermanos, coma, deudores somos. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. ¿Cierto que no? ¿Qué estamos diciendo aquí? Ahora, ¿qué hemos heredado de la vida en la carne? ¿Qué le debemos a la carne como para estar agradecidos a la carne? ¿Cuáles cosas nos ha dado la carne como para vivir comprometidos con la carne? ¿Sabe? Todo pecado de inmoralidad en su vida, usted se lo debe a la carne. Usted verá si le quiere pagar a la carne por eso. Todo pecado de impureza, toda sensualidad, todo pecado hasta de sectarismo. ¿Saben qué es sectarismo? Viene de la palabra secta. A veces nosotros cogemos y tomamos una idea. Ya llevo pasados 2 minutos. Ustedes de verdad me permiten 5 minutos más de locura, como dijo Pablo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué le debemos a la carne? Yo no le voy a pedir que levante la mano, pero yo conozco personas en Cristo que han practicado hechicería. Y usted dice, ¿cómo puede ser posible? ¿Cierto? Pues gloria a Dios porque eso no hay aquí. Pero no le voy a preguntar ni pedir que levante la mano. ¿Alguna vez practicó eso? Eso se lo debe usted a la carne. Eso de que piensen que, bueno, no voy a entrar en eso, usted sabe. ¿Cuántas riñas? ¿Cuántos pleitos? ¿En cuánto se ha metido usted? No le pregunto, solamente usted mismo pregúntese. ¿Sabe que eso se lo debe a quién? A la carne. Hoy es día domingo para la gloria de Dios. Ayer comenzó una obra en la carne en algunas vidas, y esas vidas hoy están bajo o tras unas rejas y tal vez nunca más salgan de ahí o pasen muchos años. ¿Usted le parece extraño? Así es. La vida nos puede cambiar así cuando estamos en la carne. Hay hombres de hogar y un día salen por darle gusto a la carne, salen y se emborrachan, terminan en un adulterio, al otro día, al domingo están en una locura, no saben cómo llegar a la casa. Eso se lo deben a la carne, pero aún hay algunos que siendo padres de familia, viviendo una vida normal y moralmente aceptable, por culpa de dejarse llevar por el licor y la furia, ahora están presos porque en la noche mataron a alguno. Algún loco que cogió un carro borracho, ahora está preso porque mató a otro. ¿Eso a qué se lo debemos? ¿A qué se lo deben? A la carne. Por eso la pregunta aquí es importante tenerla en cuenta. ¿Qué le debemos a la carne? Los peores momentos de nuestra vida son consecuencia de vivir en la carne, de tener puesto nuestro pensamiento en las cosas terrenales, en la carne. Todo lo que usted se pueda imaginar. Amado hermano, hoy usted puede decidir a quién serle fiel. ¿Al Espíritu o a la carne? ¿A la carne o al Santo Espíritu? Yo le pido, le animo en el nombre de Jesús que elija, que escoja el Espíritu, porque Él es vida, porque es la respuesta que Cristo espera de usted y la que Él merece, respuesta que Cristo merece por haberle amado a usted antes y por haber pagado el precio por usted. ¿Cuáles son los pensamientos que le están dominando hoy? ¿Cuáles son? Hoy, hermano, usted como cristiano debe saber quién realmente es y debe conocer los tesoros que tiene usted en Cristo. Y si hoy vienes sin Cristo, si hoy todavía sientes que no estás en Cristo, yo te pido en el nombre de Jesús, ven y cree.
Créele al Señor, confía en Él, recíbelo a Él, clama a Él, Él te salvará y te hará suyo. Y en los brazos del Señor habrá algún riesgo para ti, habrá un mejor lugar para ti que estar en Cristo Jesús. Habrá un mejor lugar para ti, una mejor guianza para ti que la del mismo Santo Espíritu. Definitivamente no lo hay. Pero si aún tu corazón sigue rebelde a aceptar que Cristo es la bendición para tu vida, entonces tal vez estás necesitando que el Señor permita que en tu vida la carne te domine, para que te humilles algún día y de rodillas vengas y le clames y le digas: Señor, perdóname. Porque la escritura, versículo 13, y ya ahora sí me estoy alargando, porque si vivís, versículo 13 dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y moriréis, aquí se trata no solamente del cuerpo, se trata de nuestras almas eternamente separadas de Dios. Mas si por el Espíritu Santo hacéis morir las obras de la carne, viviréis eternamente con Él. Por eso dile no a la carne hoy. No importa cuán preso estés de la carne, hoy tienes una oportunidad para arrepentirte. Hoy tienes una oportunidad para decirle: Señor, ven y vive en mí. Entra en mí, gobierna mi vida, domina mi vida. Que tú seas mi influencia, que tú seas quien guíe, que tú seas quien domine, que tú seas quien mandes, porque tú mereces no solamente mi vida. No solamente mi vida, yo te entrego mi cuerpo, mi alma, todo mi ser. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pero los que no quieren ser guiados por Dios, entonces estarán separados de Él. Y aunque tú estés separado de Él hoy puedes renunciar a cualquier dependencia, amistad o estilo de vida según la carne. ¿Saben por qué? Porque cuando venimos a Cristo, la palabra en el versículo 15, y termino de verdad, dice lo siguiente: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El espíritu de adopción por el cual clamamos: papito mío. Así dice el original. ¿Quieren tener esa comunión con Él? ¿Quieren tener esa amistad con Él? Es tiempo de renunciar. Es tiempo de renunciar a todo placer de la carne. Y tal vez usted dirá: no, pero es que yo no ando en fornicación, yo no ando en esto, yo no ando, ya no me emborracho, ya no fumo, ya no hago esto, yo dejé lo otro. Pero hay una cosa superior en este día. Él debe habitar en ti. Él dice que nosotros somos el templo. Él anhela. Él le anhela a usted. Él me anhela a mí. Él nos anhela. Eso significa que Él quiere, está tocando, que Él quiere que se abra la puerta de tu vida para que Él more, para que viva en ti y así poder influenciar tu vida desde adentro, para que fluya el Espíritu Santo en tu vida. Por favor, pongámonos en pie y oramos.